Hola, hola. Bienvenidos a nuestra lección número 3. Hoy hablaremos sobre las derivadas de orden superior. Mi nombre es Wilson Albarracín Morales. El objetivo de esta lección consiste en comprender las derivadas de orden superior, es decir, vamos a calcular la segunda, la tercera, la cuarta, podríamos calcular n derivadas. Señores, lo que tenemos que hacer aquí en esta lección es derivar varias veces una función. Entonces la primera derivada la representaríamos como y', f de x, y segunda, y tercera y así sucesivamente. Un ejemplo claro de este tema podría ser lo que vemos en mecánica o en física 1, donde tenemos la posición de una partícula definida por una variable s o caprichosamente llamada s o x caprichosamente llamada en función del tiempo. Si derivamos esta posición obtendremos la velocidad. Si a su vez derivamos la velocidad tendremos la aceleración. Es decir, la primera derivada de la posición es la velocidad y la segunda derivada de la posición es la aceleración. Veamos algún ejemplo. La posición de una partícula se define por la función s igual a t al cubo más 3t cuadrado, donde como ves s es función de t, donde t es el tiempo. Me piden determinar una función que me permita calcular velocidad y aceleración en cualquier instante para cualquier valor de t. Sencillamente ya sabemos que si derivamos una vez obtendremos la velocidad y si derivamos dos veces obtendremos la aceleración. Veamos cómo se hace. Tenemos la función, derivamos una vez para obtener la velocidad. 3 baja 3t cuadrado más 3 por 2, 6, 6t. Si derivamos nuevamente la velocidad obtendremos la aceleración. Segunda derivada, 2 por 3, 6, 6t más 6. Señores, las derivadas que aparecen aquí generalmente son derivadas un poco más sencillas, donde lo que interesa es tener claro el concepto. Segundo ejercicio. La posición de una partícula se define por la función s igual a 2t al 4 más 4t al cubo más 2t. De igual manera, me piden calcular velocidad y aceleración. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Calcular la primera derivada y calcular la segunda derivada de la posición. Entonces, de igual manera, tenemos 4 por 2, 8, 8t al cubo, más 4 por 3, 12t, derivada de 2t, 2. ¿Qué pasa si derivamos nuevamente? Obtendremos la aceleración. La segunda derivada, 8 por 3, 24t a la 2, más 24t. Recuerda que la derivada de una constante se nos hace 0. Otro ejercicio. Hallar la tercera derivada de la siguiente función, seno de x. Primera derivada del seno. Vale la pena recordar las funciones trigonométricas de vital importancia. La derivada del seno, coseno de x. En este caso, ese ángulo, la derivada de x1, pues no cabe resolverla porque es muy sencillo. La derivada del coseno nuevamente sería menos seno de x. Podría seguir derivando indeterminadamente. Por decir algo, la tercera derivada, la derivada del seno, coseno de x, no olvides el menos. Y si quisiera hallar la cuarta derivada, la derivada del coseno sería nuevamente menos, pero hay un menos seno de x, y entonces de esta manera la cuarta derivada, menos por menos más, sería nuevamente seno de x. Y así podría seguir derivando indefinidamente. Veamos otra derivada. Derivada, ahora tenemos un producto. La derivada del producto, la derivada de la primera función, 4x seno de x más la derivada del producto. Derivada del primer elemento por la derivada del segundo elemento. Entonces, lo organizamos después de haberlo derivado. 4x, este coseno me multiplica estos dos elementos. 2x al cuadrado por el coseno más coseno de x por 1. Ahora tengo tres elementos por derivar. Vamos entonces a derivarlo por separados. El primer elemento, derivada de un producto 4x4 por el seno de x más 4x, aquí tenemos la derivada del primer elemento, 4x por coseno. La derivada del segundo elemento, 2x a la 2, 4x por coseno de x, más 2x por la derivada del coseno, que es menos el seno de x, segundo elemento. Y finalmente el tercer elemento, derivada del coseno menos el seno de x. Ya teniendo el resultado, miramos si de pronto se pueden agrupar o reducir los términos si hay términos semejantes, como en este caso. 4 veces seno de x
menos una vez seno de x, 3 seno de x. 4x coseno y 4x coseno son 8 menos 2x al cuadrado, seno de x. Hallar la segunda derivada de la siguiente función. Primer derivada, 6x al cuadrado, la derivada de tangente, secante cuadrado de 2x, por la derivada del ángulo, 2. Veamos cómo se complica el asunto al hallar la segunda derivada. Al hallar la segunda derivada, bueno, antes lo organizamos para que se vea un poco más sencillo. Y ahora sí, realicemos la segunda derivada. Derivada de 6x al cuadrado, 12x. La derivada de esta parte sería 2. La derivada del secante cuadrado, recuerda la función exponencial, sería 2 secante de 2x. 2 por 2, 4. De ahí apareció este 4. Secante de 2x. Finalmente, la derivada de la función trigonométrica. La derivada de secante, secante por tangente. Y finalmente la derivada del ángulo, la derivada de 2x, 2. Reduciendo términos semejantes o multiplicaciones algebraicas, 4 por 2, 8. Y tenemos la segunda derivada. Señores, espero esta lección haya sido de mucha utilidad. Nos vemos, no olvide resolver las actividades de cada lección. En una próxima oportunidad nos veremos.